Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imagina una casa de huéspedes en Sacramento, California. Un refugio para los olvidados. Ancianos, enfermos, adictos. La dueña, una mujer de apariencia dulce y abnegada, Dorotea Puente, les promete un hogar. Pero en noviembre de 1988, un trabajador social nota algo extraño. La desaparición de un inquilino y un olor insoportable que emana del jardín. La policía comienza a cavar, sin saber que están a punto de desenterrar el horror oculto bajo los rosales de una de las asesinas en serie más prolíficas y crueles de la historia de Estados Unidos. Esta es la historia de la Dama de la Muerte. En el árido condado de San Bernardino, California, durante los años de la Gran Depresión, el 9 de enero de 1929, nació una niña llamada Dorothea Helen Gray. Su llegada al mundo no fue un presagio de alegría, sino el primer capítulo de una vida marcada por la miseria y el abandono. Sus padres, Trudy May y Jesse James Gray, eran recolectores de algodón, atrapados en un ciclo de pobreza extrema y un alcoholismo devastador. Para la pequeña Dorothea, el concepto de un hogar seguro y un amor parental incondicional era tan ajeno como la riqueza. Los recuerdos de su infancia no eran de juegos y risas, sino de negligencia, hambre y la violencia sorda que el alcohol destila en los hogares rotos. Su padre, a quien apenas conoció, sucumbió a la tuberculosis cuando ella tenía solo 8 años. Su madre, incapaz de sobrellevar la carga, la culpó de sus desgracias y se hundió aún más en la bebida, muriendo en un accidente de motocicleta menos de 2 años después. A los 10 años, Dorothea era huérfana. Este trauma fundamental, la pérdida total de sus cimientos familiares, la arrojó al frío y anónimo sistema de orfanatos. Allí, en un entorno institucional y desprovisto de afecto individual, la niña aprendió lecciones crueles pero vitales para su futura supervivencia. Aprendió que la vulnerabilidad era una debilidad y que la verdad era una herramienta maleable, que podía ser torcida y moldeada para obtener lo que se necesitaba. Se alega que durante este tiempo sufrió abusos, una herida más en un alma ya profundamente cicatrizada. La infancia de Dorothea no fue una simple historia de tristeza. Fue el crisol donde se forjó una personalidad patológica. La falta de empatía, la necesidad de control y una asombrosa capacidad para la manipulación no surgieron de la nada. Fueron mecanismos de defensa, desarrollados en la oscuridad de una niñez sin amor, que se metastatizarían con el tiempo hasta convertirse en las herramientas de una depredadora. Las semillas del mal que florecerían décadas más tarde en un jardín de Sacramento fueron plantadas aquí, en la tierra estéril de una infancia robada. Al salir del sistema de orfanatos a los 16 años, Dorothea Gray no buscó una vida de honestidad, sino un escape de su pasado. Su primera herramienta de escape fue el matrimonio. En 1945, conoció a Fred McFall, un soldado que regresaba de la Segunda Guerra Mundial. Para él, ella tejió la primera de sus muchas identidades falsas. No era una huérfana traumatizada, sino una joven de familia, una figura digna de respeto y amor. Se casaron rápidamente y en los siguientes 3 años tuvieron 2 hijas. Sin embargo, la maternidad no encajaba en los planes de Dorothea. No era una fuente de amor, sino un ancla que la ataba a una realidad que despreciaba. En un acto de desapego escalofriante, envió a una de sus hijas a vivir con parientes en Sacramento y dio a la otra en adopción. McFall, harto de sus mentiras y su naturaleza errática, la abandonó en 1948. Lejos de derrumbarse, Dorothea simplemente mudó su escenario
y perfeccionó su acto. A principios de la década de 1950, conoció a Axel Johansson, un sueco con quien contrajo matrimonio en 1952. Su relación de 14 años fue una montaña rusa de engaños y turbulencias. Durante este periodo, Dorotea se convirtió en una mentirosa patológica consumada. Inventaba historias elaboradas sobre su pasado, afirmando ser de Egipto o Israel, a menudo presentándose como una refugiada de guerra con una historia trágica y heroica. Estas fantasías no eran simples mentiras, eran construcciones complejas diseñadas para obtener simpatía, confianza y, en última instancia, control. Aprendió a leer a las personas, a identificar sus debilidades y a explotar su necesidad de creer en algo bueno. Su personalidad se volvió camaleónica, adaptándose a lo que su interlocutor quisiera ver. Una esposa devota, una mujer de negocios astuta, una víctima necesitada de ayuda. Bajo esta fachada, su desdén por las normas sociales y la verdad se solidificaba. El matrimonio con Johansson finalmente se desintegró, pero le proporcionó a Dorotea una valiosa lección. El matrimonio y las relaciones no eran sobre amor, sino sobre oportunidad. Eran un medio para un fin, un velo para ocultar su verdadero yo, mientras maniobraba para obtener seguridad financiera y poder sobre los demás. El patrón estaba establecido. Con el fin de su segundo matrimonio, el velo del engaño de Dorotea comenzó a rasgarse, revelando una criminalidad cada vez más audaz. Su necesidad de dinero y su desprecio por la ley la llevaron por un camino que inevitablemente la confrontaría con el sistema de justicia. En 1948, poco después de que su primer marido la dejara, tuvo su primer encuentro significativo con la ley. Fue arrestada por comprar ropa y accesorios con cheques sin fondos, una muestra temprana de su disposición a cometer fraudes para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Cumplió 4 meses de cárcel, una experiencia que, en lugar de reformarla, pareció afinar sus habilidades para el engaño. Sin embargo, su actividad criminal más notoria durante este período tuvo lugar en 1960. Bajo el alias de Kiki, Dorotea fue arrestada por administrar un burdel en Sacramento. La fachada de esposa respetable se derrumbó y fue condenada a 90 días de cárcel. Fue durante la evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal que un profesional finalmente puso nombre a su condición. Un psiquiatra del estado la diagnosticó como una mentirosa patológica, con una personalidad inestable. Una descripción clínica escalofriantemente precisa de la mujer que se escondía detrás de las máscaras. La etiqueta no la detuvo. Tras su liberación, continuó con sus estafas. Su modus operandi se centró en el fraude y el engaño, a menudo dirigido a hombres vulnerables. Los seducía con sus historias inventadas y su encanto fabricado, solo para robarles su dinero. En 1978, este patrón culminó en un esquema más sofisticado. Dorotea comenzó a falsificar endosos en los cheques de la seguridad social de sus inquilinos, robándoles los beneficios que eran su único sustento. Fue atrapada y acusada de 34 cargos de fraude al tesoro. Esta vez, las consecuencias fueron más serias. Fue condenada y puesta en libertad condicional por 5 años. La sentencia incluía una condición crucial. Se le prohibió administrar pensiones o trabajar en el cuidado de ancianos. Era una advertencia clara del sistema, un reconocimiento de que representaba un peligro para las poblaciones más vulnerables. Una advertencia que Dorotea Puente ignoraría por completo. A pesar de la prohibición explícita de la Corte, la idea de administrar una pensión se había arraigado en la mente de Dorotea. No era solo un negocio, era el escenario perfecto para su particular conjunto de habilidades.
le ofrecía acceso a un flujo constante de ingresos a través de los cheques de sus inquilinos. Y lo más importante, le otorgaba un poder casi absoluto sobre un grupo de personas marginadas y olvidadas por la sociedad. En 1968, se casó por tercera vez con Roberto Puente, un hombre 19 años menor que ella. El matrimonio fue breve y tumultuoso, durando solo 2 años, pero el apellido le proporcionó una nueva capa de respetabilidad. Como Dorotea Puente, comenzó a cultivar una imagen pública meticulosamente elaborada en la comunidad de Sacramento. Se presentaba como una benefactora, una mujer de corazón generoso, dedicada a ayudar a los desamparados, los ancianos, los alcohólicos, los enfermos mentales. Era una figura conocida por los trabajadores sociales locales, quienes, engañados por su apariencia maternal y sus donaciones a organizaciones benéficas hispanas, comenzaron a referirle clientes. Adquirió una imponente casa de 2 pisos con 16 habitaciones en el 1426 de F Street, en el centro de Sacramento. Para el mundo exterior, la casa de la señora Puente era un refugio, un lugar seguro donde los vulnerables encontraban cobijo y cuidados. Ofrecía comidas calientes, un techo sobre sus cabezas y la promesa de una comunidad. Pero tras las puertas victorianas, la realidad era muy diferente. Dorotea ejercía un control férreo. Su primera regla era que toda la correspondencia de los inquilinos, especialmente los cheques del gobierno, debía pasar por sus manos. Los aislaba de sus familias y amigos, controlando las llamadas telefónicas y las visitas. Se convirtió en la única guardiana de sus vidas, tanto financiera como socialmente. Los inquilinos que hacían demasiadas preguntas, o se quejaban de la comida o las condiciones, simplemente desaparecían. Dorotea explicaba sus ausencias con historias convenientes. Se habían mudado con familiares, habían encontrado un nuevo lugar. Nadie sospechaba. La encantadora y caritativa casera de F Street estaba sentando las bases de su empresa mortal, transformando un hogar de acogida en una futura fosa común. En el corazón de Sacramento, en el 1426 de la calle F, se erigía una casa de 2 pisos de estilo victoriano. Para el transeúnte casual, era simplemente una más de las residencias históricas del vecindario. Pero para los desamparados, los ancianos y los enfermos de la ciudad, era un faro de esperanza. Este era el dominio de Dorotea Puente, y ella era su guardiana, una figura maternal de cabello plateado y sonrisa perpetua. Dorotea no era simplemente una casera. Se había posicionado como una santa secular, una benefactora de los olvidados. Su reputación la precedía. Era conocida por hacer donaciones a organizaciones benéficas locales y por su activismo en la comunidad. Se codeaba con políticos y trabajadores sociales, presentándose como una solución a un problema creciente: el cuidado de una población vulnerable, que el sistema a menudo dejaba atrás. Su pensión no era un simple negocio. Era, según sus propias palabras, un hogar. Y para atraer a sus inquilinos, tejía una red de promesas irresistibles. Ofrecía comidas calientes, un techo seguro y, lo más importante, compañía y dignidad. Se especializaba en aquellos que la sociedad había descartado: alcohólicos en recuperación, personas con enfermedades mentales y ancianos sin familia que los cuidara. El arte de Dorotea residía en su capacidad para identificar la necesidad más profunda de una persona y convertirse en su encarnación. Para el solitario, ella era una amiga; para el enfermo, una enfermera; para el confundido, una guía. Ganaba su confianza de manera absoluta, convirtiéndose en la única persona en el mundo
en la que podían apoyarse. Una vez que tenía su lealtad, el siguiente paso era el control. Convencía a sus inquilinos para que le cedieran el poder sobre sus finanzas. El correo, especialmente los cheques del Seguro Social y de discapacidad, se redirigía directamente a ella. Les aseguraba que era para administrar mejor su dinero, para asegurarse de que sus necesidades estuvieran siempre cubiertas. En realidad, era el primer paso para borrarlos del mapa financiero y finalmente del mundo. Esta fachada de compasión era impenetrable, un escudo construido con amabilidad y servicio comunitario que ocultaba una oscuridad insondable. Nadie sospechaba que la mujer que organizaba cenas de Navidad para los pobres estaba, en realidad, seleccionando a sus futuras víctimas de entre los más indefensos. La primavera de 1982 trajo consigo algo más que flores al jardín de Dorotea Puente. Trajo la primera muerte documentada dentro de las paredes de su casa de huéspedes. Un evento que serviría como un ensayo general para los horrores que vendrían. La víctima fue Ruth Monroe, una mujer de 61 años que no era una inquilina desamparada, sino una amiga y socia comercial de Dorotea. Ambas habían regentado un pequeño restaurante juntas, y su relación parecía cercana y de confianza. Un día de abril, Ruth fue encontrada muerta en un apartamento del piso de arriba que Dorotea le había ofrecido temporalmente. La causa oficial fue una sobredosis de codeína y Tylenol. Dorotea, con una expresión de profunda tristeza, relató a la policía una historia convincente. Dijo que su querida amiga Ruth estaba gravemente deprimida porque su esposo, Everett, padecía una enfermedad terminal. Según Dorotea, Ruth simplemente no pudo soportar más el dolor y decidió quitarse la vida. Para las autoridades, la historia encajaba perfectamente. La víctima era una mujer mayor, supuestamente deprimida, y la casera era una ciudadana modelo con una reputación impecable. No había señales de lucha, ni evidencia de un crimen. El caso se cerró rápidamente como un suicidio, una tragedia personal que no merecía mayor investigación. Sin embargo, bajo la superficie de esta narrativa pulcra, las grietas ya comenzaban a aparecer. Dorotea fue la persona que le proporcionó a Ruth los medicamentos. Fue Dorotea quien informó del suicidio. Y fue Dorotea la única persona que se benefició de su muerte, asumiendo el control total de su negocio compartido. El esposo de Ruth, Everett, nunca creyó la historia del suicidio. Conocía a su esposa y sabía que, a pesar de las dificultades, no era una mujer que se rendiría. Pero sus sospechas eran solo eso: la palabra de un anciano afligido contra la de una querida benefactora de la comunidad. Dorotea, astuta como siempre, silenció sus dudas pagándole una pequeña suma de dinero cada mes, un gesto que enmarcaba como caridad, pero que en realidad era un soborno para mantenerlo callado. Para la policía, el caso estaba cerrado. Para Dorotea, fue una lección invaluable. Había descubierto que podía orquestar una muerte, presentarla como una tragedia y salir completamente impune. El sistema no solo le había creído, sino que la había compadecido. El sello de aprobación de la indiferencia oficial le dio la confianza que necesitaba. La muerte de Ruth Monroe no fue el final de una vida. Fue el principio de un método. Con la muerte de Ruth Monroe, archivada como un suicidio, Dorotea Puente había superado una prueba crucial. El éxito de su engaño no fue un evento aislado, sino el prototipo de un sistema de depredación que perfeccionaría con una eficiencia escalofriante. Su casa de huéspedes se transformó, de una fachada de caridad, en una línea de producción de muerte. El modus operandi de Dorotea
Era metódico, desprovisto de pasión y tan frío como una transacción comercial. El primer paso era la selección. Sus presas eran siempre las mismas. Personas invisibles para la sociedad, con lazos familiares débiles o inexistentes. Eran los rostros que nadie extrañaría, las ausencias que nadie notaría. Una vez que un nuevo inquilino entraba por su puerta, comenzaba la fase de aislamiento. Dorotea se convertía en su mundo entero, interceptando llamadas, filtrando el correo y disuadiendo cualquier visita. Les decía a los familiares curiosos que el inquilino estaba enfermo, de viaje, o simplemente no quería verlos. El tercer paso era la expropiación financiera. Con su confianza asegurada, los convencía para que firmaran documentos que le otorgaban el control total de sus pensiones y cheques del seguro social. Su sustento vital ahora fluía directamente a sus manos. El último paso era la eliminación. Cuando un inquilino se volvía problemático, hacía demasiadas preguntas, o simplemente cuando su cheque ya no era suficiente para justificar su presencia, Dorotea actuaba. Su arma no era un cuchillo ni una pistola, sino un cóctel de medicamentos recetados. Utilizaba fármacos como el Dalmane, un potente somnífero, mezclándolo en su comida o bebida. La víctima simplemente se dormía para no despertar jamás. La sobredosis era difícil de distinguir de una muerte por causas naturales en personas mayores o con problemas de salud. Después venía la parte más macabra. Bajo el amparo de la noche, envolvía los cuerpos en sábanas y plástico, como si fueran basura. Siendo una mujer pequeña y de edad avanzada, la tarea de cavar las tumbas era demasiado ardua. Para ello, contrataba a hombres sin hogar y exconvictos del vecindario, pagándoles unos pocos dólares por trabajos de jardinería. Les pedía que cavaran grandes agujeros en el patio, dándoles excusas como plantar un nuevo árbol o arreglar tuberías. Ellos, sin saberlo, estaban cavando las tumbas de sus predecesores. El jardín, que de día parecía un oasis de paz, se convertía por la noche en un cementerio clandestino. Cada flor plantada, cada trozo de tierra removida, servía para ocultar un secreto mortal. Para comprender la magnitud del mal de Dorotea Puente, es crucial apartar la mirada de la asesina y centrarla en aquellos a quienes les arrebató la vida. No eran peones anónimos en su juego mortal. Eran seres humanos con historias, miedos y el deseo universal de un lugar al que llamar hogar. Eran los olvidados, y su invisibilidad fue su sentencia de muerte. Tomemos a Leona Carpenter, de 78 años, una anciana que, como tantas otras, buscaba seguridad y cuidados en sus últimos años. Con una familia lejana, Leona confió en la promesa de Dorotea de un hogar cálido y atento. Su búsqueda de paz la llevó directamente a su tumba en el jardín. O consideremos a Bert Montoya, un hombre de 51 años con una discapacidad del desarrollo, a quien un trabajador social, con las mejores intenciones, le recomendó la pensión de Puente. Bert era conocido por su naturaleza amable y casi infantil. Su única conexión con el mundo exterior era su cheque de la Seguridad Social, un ingreso que Dorotea codiciaba y por el que finalmente lo asesinó. Su desaparición no activó ninguna alarma. El sistema que se suponía debía protegerlo fue el mismo que lo entregó a su verdugo. Luego estaba Benjamin Fink, de 55 años, un hombre que luchaba contra el alcoholismo. Había quemado puentes con su familia y se encontraba a la deriva. Para Ben, la casa de la calle F parecía un puerto seguro en medio de la tormenta de su vida. Encontró un techo, pero pagó por él con su vida, su identidad y su dignidad, convirtiéndose en otra fuente de ingresos para Dorotea
antes de ser desechado. James Gallup, Everson Gilmouth, Dorothy Miller, Betty Palmer. La lista sigue. Cada nombre representa una vida fracturada, una persona que la sociedad había dejado atrás. El contexto social de los años 80 fue el caldo de cultivo perfecto para los crímenes de puente. La desinstitucionalización de los enfermos mentales sin un sistema de apoyo comunitario adecuado, la falta de seguimiento a los ancianos y la burocracia deshumanizada crearon una legión de personas vulnerables. Eran fantasmas que caminaban por las calles, y Dorotea Puente les ofreció un santuario. Pero la entrada a su hogar no era una puerta al cielo, sino un descenso final al olvido, un lugar donde sus silenciosas desapariciones serían el crimen perfecto, porque a nadie parecía importarle que se hubieran ido. La casa en el 1426 de la calle F en Sacramento parecía un refugio, su fachada victoriana pintada en un suave color coral, y su cuidado jardín frontal proyectaban una imagen de calidez y normalidad suburbana. Dorotea Puente cultivaba esta ilusión con esmero, presentándose como una abuela bondadosa que cuidaba de los desamparados. Pero detrás de las petunias y las rosas, el suelo guardaba un secreto macabro. El jardín no era un santuario de vida, sino un cementerio improvisado. Los vecinos, aunque a veces desconcertados, no sospechaban la magnitud del horror. Se quejaban de olores fétidos que Dorotea atribuía a cañerías rotas o al veneno para ratas que, según ella, era necesario para mantener la higiene de la vieja casa. Otros la veían cavando a horas extrañas, de noche, bajo la tenue luz del porche, una actividad que justificaba como la simple plantación de un nuevo rosal o la reparación de una tubería. La verdad era mucho más siniestra. Para las tareas pesadas, Dorotea no trabajaba sola. Contrataba a hombres sin hogar o a expresidiarios, como Ismael Flores, un hombre en libertad condicional que necesitaba trabajo y un lugar donde quedarse. Ella le pagaba por cavar zanjas y hoyos profundos, diciéndole que eran para proyectos de jardinería o para enterrar basura. Flores, ajeno a la verdad, movía la tierra que pronto se convertiría en la tumba de otro inquilino. Dorotea envolvía los cuerpos en sábanas y plásticos. Los rociaba con cal para acelerar la descomposición y disimular el olor, y luego los depositaba en los agujeros que otros habían cavado para ella. Psicológicamente, este acto revela un nivel de disociación y audacia extraordinarios. Ocultar la evidencia de sus crímenes a plena vista, en el mismo lugar donde recibía a trabajadores sociales y vecinos, demuestra una confianza férrea en su capacidad para manipular la percepción de los demás. El jardín se convirtió en su cómplice silencioso, un tapiz de vida que ocultaba la muerte, 1 metro por encima de los huesos de aquellos que habían confiado en ella. El motor que impulsaba la maquinaria de muerte de Dorotea Puente no era un impulso sádico o un placer por matar. Era algo mucho más mundano y, a su manera, más escalofriante: la codicia. Su método era un sistema frío y calculado, perfeccionado a lo largo de los años, diseñado para extraer hasta el último centavo de las personas más vulnerables de la sociedad. El objetivo eran siempre los mismos: ancianos, personas con discapacidades físicas o mentales, y aquellos que luchaban contra adicciones. Lo que todos tenían en común era una fuente de ingresos constante y garantizada: los cheques del Seguro Social o de discapacidad del gobierno. Una vez que un nuevo inquilino cruzaba su umbral, el primer paso de Dorotea era tomar el control de su correspondencia. Se convertía en la administradora de facto de sus vidas, interceptando los cheques antes de que llegaran a sus manos.
para mantener a sus víctimas dóciles y confundidas, empleaba un arsenal farmacéutico. Mezclaba potentes medicamentos recetados, como la codeína y el dalmane, en sus comidas y bebidas. No siempre buscaba una sobredosis letal inmediata. A menudo, el objetivo era mantenerlos en un estado de estupor perpetuo, incapaces de cuestionar, de recordar con claridad o de gestionar sus propias finanzas. Este control químico le permitía falsificar sus firmas en los cheques y en los documentos de poder notarial, sin que nadie se diera cuenta. Durante meses, e incluso años después de haberlos asesinado y enterrado en su jardín, Dorotea continuaba cobrando sus cheques. Se presentaba en el banco, sonriente y amable, a veces acompañada por otro inquilino drogado al que hacía pasar por el titular de la cuenta. El dinero financiaba su fachada de generosidad, sus donaciones a causas locales y su propio estilo de vida. El veneno no era solo el arma del crimen, era la herramienta de su estafa. Era el medio para silenciar las preguntas, para borrar la voluntad de sus víctimas y para asegurar que el flujo de dinero nunca se detuviera. Detrás de cada estadística y cada titular sensacionalista había una vida, una historia que fue brutalmente interrumpida. Leona Carpenter, de 78 años, era una de esas historias. Antes de convertirse en una víctima más de la Casa de los Horrores, Leona había vivido una vida plena. Era una viuda que, a pesar de su edad avanzada, mantenía una feroz independencia. Sin embargo, los años comenzaron a pesar y su salud a declinar, haciéndola sentir vulnerable y sola. Fue esta vulnerabilidad la que la llevó a buscar un lugar donde pudiera recibir cuidados sin perder su dignidad. En 1986, encontró un anuncio de la pensión de Dorotea Puente, que se presentaba como un hogar seguro y afectuoso para personas mayores. Para Leona, parecía la solución perfecta. Al principio, la vida en el 1426 de la calle F parecía estar a la altura de las promesas. Dorotea se mostraba atenta y Leona disfrutaba de la compañía de otros inquilinos. Pero pronto, el velo de amabilidad comenzó a desvanecerse. Leona, que mantenía contacto regular con amigos, empezó a aislarse. Las llamadas telefónicas se volvieron esporádicas y confusas. Cuando sus amigos intentaban visitarla, Dorotea siempre tenía una excusa. Leona estaba durmiendo, no se sentía bien o había salido. La verdad era que Dorotea ya había puesto en marcha su cruel plan. Estaba administrándole sedantes para mantenerla controlada, mientras comenzaba a desviar sus cheques de pensión. La salud de Leona se deterioró rápidamente bajo este régimen de drogas. En pocos meses, la mujer independiente y vivaz se había desvanecido. En 1987, Dorotea reportó que Leona había muerto por una sobredosis de codeína y paracetamol. Afirmó que Leona estaba deprimida y se había quitado la vida. Las autoridades, sin sospechar nada, aceptaron la historia. Su cuerpo fue incinerado, eliminando cualquier evidencia del envenenamiento sistemático que había sufrido. Su muerte fue registrada como un suicidio, un grito de auxilio que nadie escuchó, silenciado para siempre por la mujer que le había prometido un refugio seguro. Durante años, el sistema de Dorotea Puente funcionó a la perfección. Sus víctimas eran a menudo personas desconectadas de sus familias y de la sociedad, cuyas ausencias pasaban desapercibidas durante meses, si es que alguien llegaba a notarlas. Pero todo sistema, por muy calculado que sea, tiene un punto de quiebre. Para Dorotea, ese punto de quiebre fue un hombre llamado Álvaro Bert Montoya. Bert, de 51 años, era un hombre con una discapacidad del desarrollo. A pesar de sus dificultades, tenía un espíritu amable,
y era una figura conocida y querida en su comunidad. A diferencia de muchos otros inquilinos de Dorothea, Bert no estaba completamente solo en el mundo. Tenía una defensora dedicada, su trabajadora social, Judy Moyes. Moyes se preocupaba genuinamente por el bienestar de Bert y lo visitaba con regularidad. En 1988, Moyes ayudó a Bert a mudarse a la pensión de la calle F, creyendo, como tantos otros, que era un entorno seguro y de apoyo. Sin embargo, poco después de la mudanza, Moyes perdió el contacto con él. Sus llamadas a la pensión eran respondidas por Dorothea, con una letanía de excusas cada vez más inverosímiles. Primero, Bert estaba enfermo. Luego, había ido a visitar a unos familiares a México. Las historias cambiaban constantemente, y la evasiva amabilidad de Dorothea comenzó a parecer siniestra. Judy Moyes no era alguien que se diera por vencida fácilmente. Su instinto le decía que algo andaba terriblemente mal. Las excusas de Dorothea no cuadraban. ¿Por qué Bert se iría de viaje sin avisarle, sin llevarse sus pertenencias y sin cobrar su último cheque? Impulsada por una creciente sensación de alarma, Moyes se negó a aceptar las mentiras. El 11 de noviembre de 1988, después de semanas de evasivas, finalmente presentó una denuncia oficial de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Sacramento. La desaparición de Bert Montoya fue la pieza de dominó que finalmente derribaría todo el castillo de naipes de Dorothea. A diferencia de las muertes anteriores, esta ausencia tenía un testigo persistente y creíble. La policía, impulsada por la insistencia de Moyes, finalmente se dirigió al 1426 de la calle F, no para una visita de rutina, sino para hacer preguntas serias. No sabían que estaban a punto de desenterrar un horror inimaginable. Mientras el nombre de Dorothea Puente comenzaba a resonar en los oscuros anales del crimen, las identidades de aquellos a quienes silenció permanecían como susurros fantasmales. No eran meros números en una lista de cargos. Eran personas con pasados, con esperanzas truncadas y con una vulnerabilidad que Puente supo explotar con una crueldad metódica. Para entender la profundidad de su depravación, debemos primero devolverle su voz y su rostro. Tomemos a Leona Carpenter, de 78 años. Una mujer mayor que, como tantos otros, buscaba un lugar seguro y asequible donde pasar sus últimos años. Encontró a Dorothea, quien le ofreció no solo una habitación, sino una aparente amistad. Leona era conocida por su amabilidad, una presencia tranquila que pronto se desvaneció sin dejar rastro, su ausencia apenas notada por un mundo que a menudo olvida a sus mayores. Luego estaba Álvaro Bert Montoya, un hombre de 51 años con esquizofrenia. Bert era un alma gentil, cuya vida estaba marcada por su condición mental. Dependía de la asistencia social y de la bondad de otros. Para Dorothea, su cheque mensual del Seguro Social era un premio, y su discapacidad, una garantía de que sus preguntas no serían escuchadas. Su desaparición fue el hilo del que tiraría la justicia, pero para cuando lo hicieron, Bert ya era solo un recuerdo trágico enterrado bajo las flores del jardín. Y Betty Palmer, de 78 años, otra inquilina que confió en la fachada de abuela bondadosa. Vera Faye Martin, de 64, James Gallup, de 62, Dorothy Miller, de 64, Benjamin Fink, de 55. Cada nombre representa una vida entera, reducida a un flujo de ingresos para Puente. Y finalmente, a un obstáculo que eliminar. Eran los invisibles de la sociedad. Ancianos, enfermos, alcohólicos, personas con discapacidades mentales. Puente no solo les robó su dinero, les robó su dignidad, su identidad y finalmente su existencia, enterrándolos en la tierra profanada de su patio trasero. Convencida,
de que nadie jamás los extrañaría lo suficiente como para buscarlos. El castillo de naipes de Dorotea Puente, construido sobre mentiras y cimientos de huesos humanos, comenzó a tambalearse por la tenacidad de una mujer que se negó a aceptar el silencio. Su nombre era Judy Moyes, una trabajadora social encargada del caso de Álvaro Bert Montoya. Bert, a pesar de sus dificultades, era constante en su comunicación con ella. Cuando esa comunicación cesó abruptamente en noviembre de 1988, Moyes sintió una punzada de inquietud. Las excusas de Puente por teléfono, que Bert estaba de vacaciones en México, que estaba enfermo, sonaban huecas y ensayadas. La intuición de Moyes le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Decidió hacer una visita personal a la pensión en 1426 F Street. Al llegar, fue recibida por la propia Dorotea, una figura diminuta y sonriente con gafas gruesas y el aire de una abuela inofensiva. Invitó a Judy a pasar, ofreciéndole una hospitalidad casi empalagosa. Pero en cuanto Moyes cruzó el umbral, un olor la golpeó. Era un hedor denso, pútrido y extrañamente dulce, una mezcla nauseabunda que se aferraba al aire viciado de la casa. Dorotea, sin perder la compostura, se adelantó a la pregunta. «Son las alcantarillas», dijo con un gesto de la mano. «O quizás un roedor muerto en las paredes. Este barrio es terrible con las plagas». Intentó enmascarar el hedor con ambientadores, pero el olor a descomposición era persistente, casi una entidad propia que se negaba a ser ocultada. Judy Moyes recorrió la casa con la mirada, notando el desorden y la extraña atmósfera. Las explicaciones de Dorotea sobre la ausencia de Bert eran cada vez más contradictorias. La sonrisa de la anciana nunca flaqueó, pero sus ojos, detrás de los gruesos cristales, eran fríos y calculadores. Moyes se fue de la casa con el hedor impregnado en su ropa y una certeza helada en su corazón. Esto no era un caso de un cliente que se había ido de viaje. Era algo mucho más oscuro. Sabiendo que no podía ignorar lo que sus sentidos y su instinto le decían, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Llamó a la policía. El 11 de noviembre de 1988, el detective John Cabrera, de la Unidad de Personas Desaparecidas de Sacramento, llegó a la pintoresca casa de 2 pisos en 1426 F Street. Su misión era simple: seguir la pista de un informe presentado por una trabajadora social preocupada por uno de sus clientes, Bert Montoya. No esperaba nada fuera de lo común. Dorotea Puente lo recibió con la misma rutina que había perfeccionado durante años, la de una frágil y cooperativa casera, preocupada por el bienestar de sus inquilinos. Ofreció café a los oficiales, respondió a sus preguntas con una calma imperturbable y les dio permiso para registrar la propiedad. «Busquen donde quieran, oficial», dijo con una sonrisa. «No tengo nada que ocultar». Mientras un detective hablaba con Dorotea en el interior, Cabrera y otros oficiales comenzaron a inspeccionar el exterior. El jardín, aunque cuidado en apariencia con sus estatuas y macetas, presentaba anomalías. Había varias áreas de tierra removida recientemente, parches donde el césped no crecía. La explicación de Dorotea fue que había estado lidiando con problemas de raíces y llenando agujeros dejados por ratas. Pero la explicación no cuadraba del todo. La tierra estaba demasiado suelta. Movido por una corazonada, Cabrera tomó una pala. Clavó la punta en uno de los parches sospechosos cerca de una estatua de San Francisco de Asís. La tierra cedió con facilidad. Unos centímetros más abajo, la pala golpeó algo que no era una roca ni una raíz. Era suave, envuelto en tela. Con una creciente sensación de pavor, los detectives comenzaron a cavar con más cuidado, usando sus manos.
Primero apareció un trozo de tela de lino, luego una sábana. Y debajo de la sábana, la inconfundible forma de un pie humano en avanzado estado de descomposición. El aire se heló. El caso de una persona desaparecida se había transformado, en un instante, en una escena de homicidio. Levantaron la vista desde el macabro descubrimiento en el suelo hacia la casa, donde la pequeña y dulce anciana los observaba desde la ventana del piso de arriba, todavía jugando su papel. No sabían que acababan de desenterrar la punta de un iceberg de horror inimaginable. El descubrimiento del primer cuerpo convirtió el jardín de Dorotea Puente en un hervidero de actividad policial y mediática. La cinta amarilla acordonó la propiedad mientras los equipos forenses comenzaban la metódica y sombría tarea de excavar. En medio del caos controlado, Dorotea permanecía increíblemente serena. No era una sospechosa formal, no todavía. Para la policía, era una testigo crucial, la dueña de la casa donde se había cometido un asesinato. La trataban con una deferencia casi surrealista, un error de juicio que estaban a punto de lamentar amargamente. A medida que avanzaba el día y la atención se centraba en la tumba recién descubierta, Dorotea se acercó al detective principal, John Cabrera, con voz temblorosa, interpretando el papel de una anciana abrumada por la tragedia. Se quejó del estrés y del acoso de los medios. «Detective», dijo, con una vulnerabilidad perfectamente fingida. «Mi sobrino está esperándome en el Hotel Clarion, a unas pocas manzanas. ¿Le importaría si voy a tomar un café con él para alejarme de todo esto? Necesito calmar mis nervios». Cabrera, viendo a una mujer mayor visiblemente alterada, y sin tener aún pruebas directas que la vincularan al crimen, más allá de la ubicación, accedió. En un acto de cortesía que pasaría a la historia de la investigación criminal como un descuido monumental, no solo le dio permiso, sino que la escoltó personalmente a través del cordón policial. «¿Estará bien sola?», le preguntó. «Oh, sí», respondió ella. «Está muy cerca. Volveré enseguida». Con esa promesa, Dorotea Puente, vestida con su característico abrigo rojo, se alejó caminando con calma por la calle. Pasó junto a las cámaras de televisión, dobló la esquina y desapareció. No fue a ningún Hotel Clarion. No había ningún sobrino. Se dirigió directamente a una parada de taxis y se esfumó. Pasaron horas antes de que la policía de Sacramento se diera cuenta de su error. La mujer en el centro de la investigación de asesinato más espeluznante de la ciudad se había escapado, justo delante de sus narices. La búsqueda de más cuerpos en el jardín ahora se veía eclipsada por una nueva y urgente misión: la casa de la abuela fugitiva. En enero de 1993, el juicio de Dorotea Puente comenzó, transformando la sala del Tribunal del Condado de Sacramento en un teatro de lo macabro. El mundo observaba, intentando descifrar el enigma presentado ante ellos. Una mujer de 64 años, de apariencia frágil y abuelita, acusada de ser una de las asesinas en serie más calculadoras de la historia. La fiscalía, liderada por John O'Mara, no perdió tiempo en pintar un retrato de pura malicia. Metódicamente, presentaron un torrente de pruebas abrumadoras. Testigos, antiguos inquilinos que habían escapado por poco, subieron al estrado para describir la extraña forma en que sus amigos desaparecían después de sentirse enfermos. Expertos forenses detallaron los niveles letales de Dalmane, un potente sedante, encontrados en los cuerpos exhumados. Y luego estaban las pruebas financieras. Un rastro de papel innegable de más de 60 cheques de la Seguridad Social cobrados,
firmas torpemente falsificadas que canalizaban el sustento de los muertos directamente al bolsillo de Puente. La defensa, por otro lado, tejió una narrativa completamente diferente. Sus abogados, Kevin Climo y Peter Blautin, la presentaron no como una depredadora, sino como una víctima de las circunstancias. Argumentaron que Dorotea era una mujer incomprendida y de buen corazón que simplemente acogía a los desamparados que nadie más quería. Sugirieron que las muertes fueron naturales o por suicidio, y que su único crimen fue el pánico. Aterrorizada de ser acusada injustamente, simplemente había ocultado los cuerpos. Una decisión terrible nacida de una vida de trauma y desconfianza. La propia Dorotea jugó su papel a la perfección. Sentada en silencio día tras día, vestida con modestia, ofrecía sonrisas amables al jurado. Parecía la encarnación de la tía cariñosa, incapaz de dañar a una mosca. Pero mientras los fiscales proyectaban fotografías de los restos descompuestos desenterrados de su jardín, esta fachada comenzaba a resquebrajarse. La pregunta que pendía en el aire era insoportable. ¿Era realmente una samaritana que tomó una mala decisión? ¿O era una maestra de la manipulación, un ángel de la muerte, cuya compasión era solo el disfraz de una codicia asesina? Tras meses de testimonios desgarradores y pruebas espeluznantes, el destino de Dorotea Puente quedó en manos de un jurado de 12 personas. La deliberación fue un proceso arduo y tenso que se extendió durante 24 días. Dentro de esa sala, los jurados luchaban con las dos imágenes en conflicto de Dorotea, la amable casera y la fría asesina. Las discusiones, según se informó más tarde, fueron acaloradas. Algunos jurados estaban convencidos de su culpabilidad en todos los cargos, mientras que otros albergaban dudas, influenciados por la efectiva estrategia de la defensa, que sembraba la semilla de la posibilidad de que ella fuera simplemente una ladrona de tumbas, no una asesina. La ciudad de Sacramento contuvo la respiración. Finalmente, el 26 de agosto de 1993, llegó la noticia. El jurado había llegado a un veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada, el aire cargado de una electricidad palpable. Dorotea Puente fue conducida a su asiento, su rostro una máscara de calma impasible. No traicionaba ni miedo ni expectación. El secretario del tribunal se levantó y comenzó a leer. Culpable. El primer cargo de asesinato, el de Leona Carpenter. Culpable. El segundo, Dorothy Miller. Culpable. El tercero, Benjamin Fink. Con cada veredicto de culpabilidad, un suspiro colectivo recorría la sala. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un acuerdo unánime sobre los otros 6 cargos de asesinato, lo que resultó en un jurado en desacuerdo sobre esas muertes. A pesar de no ser condenada por todos los asesinatos de los que se la acusaba, las 3 condenas eran más que suficientes. El juez no mostró clemencia. El 10 de diciembre de 1993, Dorotea Puente fue sentenciada. El mazo cayó con una finalidad atronadora. 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más volvería a ser una mujer libre. El ángel de la muerte de F Street había sido permanentemente enjaulado. Para las familias de las víctimas, no era una victoria, pero era justicia. El largo y oscuro capítulo legal había terminado. Pero las preguntas sobre la mujer en el centro de todo apenas comenzaban. Con el veredicto emitido y la sentencia dictada, el foco se desplazó del qué al por qué. ¿Qué demonios podría llevar a una mujer a cometer actos tan depravados bajo una apariencia de benevolencia? Para comprender a Dorotea Puente, debemos mirar más allá de la sala del tribunal
y adentrarnos en las turbias profundidades de la psicología criminal. Los expertos que analizaron su caso a menudo señalan una vida temprana plagada de traumas y abandonos como la base de su patología. Nacida en la pobreza, con padres alcohólicos que murieron cuando era una niña, Dorotea fue arrojada a un orfanato, un entorno que sin duda le enseñó que la supervivencia dependía de la manipulación y el engaño. Esta infancia forjó en ella una mentirosa patológica. Para Dorotea, la verdad era maleable, una herramienta para ser moldeada para su propio beneficio, una habilidad que perfeccionó a lo largo de décadas de fraudes y estafas. Psicológicamente, Puente exhibe rasgos clásicos del trastorno de personalidad antisocial. Una asombrosa falta de empatía, una incapacidad para sentir remordimiento por sus acciones y un encanto superficial que utilizaba para atraer a sus víctimas a su red. Ella no veía a sus inquilinos como seres humanos, sino como recursos, meros flujos de ingresos que podían ser liquidados cuando se convertían en un inconveniente o cuando su codicia superaba su paciencia. No era un ángel de la muerte, en el sentido tradicional, que mata por una retorcida sensación de piedad. Su motivo era singular y simple: el dinero. La fachada de cuidadora era su herramienta más poderosa. Se aprovechaba de un fallo en el sistema social: la invisibilidad de los ancianos, los enfermos mentales y los adictos. Eran personas que la sociedad ya había olvidado, lo que los convertía en las víctimas perfectas. Nadie los extrañaría. Su capacidad para compartimentar era extraordinaria. Podía envenenar a un inquilino en el piso de arriba mientras organizaba una fiesta de caridad en la sala de estar. Esta dualidad no era una señal de locura, sino de un control y una disciplina escalofriantes. En la mente de Dorotea Puente no había contradicción. Cuidar de la gente y matarla eran simplemente dos caras de la misma moneda de la supervivencia y el provecho personal. Dorotea Puente murió en prisión por causas naturales en 2011, a la edad de 82 años. Hasta su último aliento, mantuvo su inocencia, aferrándose a la ficción de que era una benefactora incomprendida. Nunca expresó remordimiento. Nunca ofreció una disculpa a las familias de aquellos a quienes les robó la vida. Pero mientras su vida terminaba tras las rejas, el legado de sus crímenes perdura, anclado para siempre en la dirección 1426 de F Street en Sacramento. La casa, una vez un hogar modesto en un vecindario tranquilo, se transformó de la noche a la mañana en un monumento al horror. Se convirtió en una atracción de turismo oscuro, con curiosos deteniéndose para tomar fotografías del lugar donde se desenterraron 7 cuerpos. La propiedad ha cambiado de manos varias veces desde los asesinatos. Algunos propietarios han intentado vivir en silencio, mientras que otros han abrazado su notoriedad. Durante un tiempo, los nuevos dueños incluso ofrecieron tours, permitiendo a los buscadores de emociones caminar por los mismos pasillos donde las víctimas de Dorotea tomaron su última copa envenenada y ver el jardín donde sus cuerpos fueron enterrados sin ceremonia. La casa se ha convertido en un personaje por derecho propio en la historia del crimen real, un recordatorio físico de que el mal más profundo puede florecer detrás de la fachada más ordinaria. Pero el legado más importante no es la casa, sino las vidas que se perdieron en ella. Personas como Bert Montoya, un hombre con discapacidad del desarrollo que amaba ver la lucha libre. Leona Carpenter, una anciana que solo buscaba un lugar seguro para vivir. Y Dorothy Miller, una veterana que merecía dignidad en sus últimos años. Fueron marginados, vulnerables
y en última instancia, traicionados por la única persona que les ofreció refugio. La historia de Dorotea Puente es una advertencia escalofriante sobre los depredadores que se esconden a plena vista y sobre la responsabilidad de una sociedad de cuidar a sus miembros más frágiles. El jardín de F Street ya no esconde cuerpos, pero la tierra misma parece llevar el peso de los secretos que una vez guardó.